Muy buenas tardes. Ese día yo voy a hablar acerca del origen de la historia del derecho constitucional a nivel mundial. Y partiendo de que el derecho es un conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada elige regirse para así poder distinguirse entre lo que es justo, lo que es injusto, entre el poder y el caos, lo parcial o lo que es imparcial. Entonces, el origen del derecho se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir a las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizándole la paz social y algún tipo de orden productivo. Eh, de esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas del Estado. En el momento en el que se hizo indispensablemente delegar en ciertas autoridades, como por ejemplo los caciques, los reyes, los chamanes, los sacerdotes, etcétera. El poder se hizo también necesario cuáles serían las reglas de sucesión de dicho poder, cuáles serían sus alcances, sus formas o sus métodos. Y de esa manera se fue estableciendo una costumbre o una manera de hacer las cosas que fue fundamental para el nacimiento del derecho. Las primeras normas y leyes que se ejercieron de manera oral eran solo formales y breves, que regían el intercambio o que solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o a la violencia. Pero a medida que la sociedad fue siendo más compleja, también se complejizaron las leyes y fue así eh, que donde surgió la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas y debido a que ya era más complejo memorizarlas, era de esa manera que se manejaba. Entonces la historia del constitucionalismo salvadoreño, podemos decir, ya hablando de la Constitución de la República de El Salvador, se refiere a todas aquellas constituciones que fueron la ley suprema que durante su transcurso de la historia, eh, inspirándonos en lo primordial, en los modelos de las democracias occidentales. Podemos decir también que la Constitución como ley suprema del Estado contiene los fundamentos de dichas instituciones y orienta su actuación. Por ello es importante decir también tomarla como punto de arranque, siguiendo la doble división de la Carta Magna. Por un lado, la parte dogmática en la que se explican los derechos individuales y sociales. Y por otro lado, la parte orgánica en la que se exponen las funciones del gobierno. Y también podemos decir que la primera constitución que rigió en el territorio salvadoreño fue en el 1812 y 1814 y de 1820 a 1823, que fue la que dejaron los españoles que conquistaron nuestras tierras. La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824 se promulgó el 22 de noviembre de ese mismo año y estableció que el gobierno era republicano, representativo y federal. Entonces, a las provincias de Guatemala, porque antes se le decía provincias a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, daba el nombre de estados federales y Centroamérica y proclamaba como religión oficial la religión católica, excluyendo del ejercicio público y quien practicara cualquier otra religión. Simultáneamente, en el año de 1824 se promulgó la Constitución del Estado de El Salvador, el cual regulaba el territorio salvadoreño como un Estado miembro de la Federación y no como la República de El Salvador. Entonces, la misma que ayudó a instalar la base de la segunda Constitución. La segunda Constitución
lleva la fecha del 18 de febrero de 1841, cuando ya había desaparecido la Federación Centroamericana y el salvadoreño se había constituido en, ya como República del Salvador independiente. Entonces, claro, después de la independencia surgieron muchas constituciones. Después de esta Carta Magna, siguieron las constituciones de 1864, 1871, 72, 80, 1883 y 1885, que nunca fue aprobada ni entró en vigencia, y 1886 y la 39, reformada en 1944, hasta llegar a la de 1983, que es la que tenemos ahora vigente. La Corte Suprema de Justicia vendría siendo el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y que puede hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Del 3 de enero de 1962, la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución de 1962 reconocía que a partir del golpe de Estado del 29 de octubre de 1960 había quedado derogada la anterior ley fundamental, que era de 1950. La Constitución se produjo casi con exactitud el texto de su antecesora, aunque se redujo el periodo presidencial de 6 años a 5 años, permitió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y reconoció el derecho a formar a los sindicatos de los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. La última constitución que fue aprobada ha sido de 1983, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, emitida en un momento histórico caracterizado por el conflicto armado interno que sabemos que tuvimos, y en que la Asamblea Constituyente que la redactó estaba conformada por representantes pertenecientes a los partidos de derecha y de la democracia cristiana, mientras que la izquierda, que se había negado a participar en las elecciones para elegir a los miembros de dicha asamblea, dicha asamblea se encontraba en plano de enfrentamiento político y militar con el gobierno y la Fuerza Armada. Entonces, los acuerdos de paz de 1992, por los que se puso fin a la guerra civil que padeció el país de 1980 a 1992, contenían una serie de compromisos que implicaban las reformas de la Constitución de la República, de las cuales se aprobaron e incorporaron al texto de la Carta Magna, que fue en el año de 1991 y 1992.